Vamos hasta Santiago de Chile con el analista internacional Pablo Jofré Leal para abordar esta noticia. Saludos, Pablo. Pablo, ¿a qué se deben las denuncias de Lula da Silva sobre el saqueo de los recursos del pueblo? Bueno, Jaime, primero se debe a una necesidad de denunciar, de velar lo que está haciendo el gobierno de Michel Temer, este gobierno de facto de este presidente que surge tras la destitución de Dilma Rousseff. Porque indudablemente se trata de acciones de un gobierno ilegítimo, según palabras del propio Lula da Silva, que se da prisa, apura en estos últimos meses, en liquidar al máximo todo lo que es el patrimonio y la soberanía nacional de Brasil. Esas son las pruebas que presentan, ¿no? Y qué pruebas más claras que decir que Michel Temer en estas últimas semanas se ha dado prisa, ha acelerado todo tipo de acciones destinadas a vender los activos estatales de Brasil. Y en ese caso específico menciona Lula a Petrobras y a Electrobras, y sin duda todo lo que significa Embraer como empresa aeronáutica brasileña. Hay aquí, por tanto, una fuerte ofensiva de las fuerzas de la derecha en Brasil, y no solo en Brasil, es extensible al resto de Latinoamérica, destinados a empequeñecer aún más el Estado brasileño, vender sus últimos activos públicos, seguir favoreciendo a unos cuantos grupos económicos. Y en ese plano, entonces, se necesita denunciar que aquí se trata de implementar una política de saqueo del Estado brasileño en virtud de quitarle la posibilidad a Lula de ser candidato y quitarle también la posibilidad a la sociedad brasileña de defender aquellos activos que permiten, en última instancia, tener recursos suficientes para llevar a cabo programas sociales de importancia para un país del tamaño y la economía, la demografía que tiene Brasil. Por tanto, tiene mucha razón Lula al decir que se está tratando de buscar silenciar a los brasileños mientras sus recursos públicos están siendo saqueados. Pablo, teniendo en cuenta que Lula es el favorito de la contienda presidencial, aún después de estar encarcelado durante meses, ¿qué medidas adicionales podría tomar la oposición para evitar su retorno al poder? Ha tomado ya todo tipo de medidas, Jaime. Ha tomado todo tipo de medidas destinadas a impedir justamente la liberación de Lula y en ese plano el que entre a competir libremente en las elecciones de octubre próximo. Ha implementado para eso todo tipo de acciones judiciales destinadas incluso a violar las propias decisiones referidas a la liberación de Lula como se estableció hace un tiempo atrás. Estamos claros que recordemos que el presidente del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región de Brasil, el juez Thomson Flores, bloqueó la decisión de otro juez federal como era Rogério Fabretto para excarcelar al expresidente de ese país, Luiz Inácio Lula da Silva. Es decir, un juez que en ese momento no estaba en activo evitó que Lula fuera liberado. Ese es un elemento que ha sido utilizado reiteradamente con respecto al expresidente brasileño. Seguir usando los medios de comunicación en favor de una política de desprestigio de la candidatura de Lula, de desprestigio de lo que fue su gobierno y de desprestigio de cualquier posibilidad que el PT y sus aliados puedan volver al gobierno. Usar medidas judiciales, comunicacionales, políticas, en este contubernio que existe entre las empresas mediáticas brasileñas muy poderosas, entre el poder económico y el poder político. Es decir, se puede seguir implementando todo aquello que ha vivido Brasil en función de mostrar a un Lula da Silva que a pesar de estar encarcelado, sigue liderando las encuestas que lo sitúan, que los indican como favorito de la contienda presidencial. Recordemos también, Jaime, que estas denuncias contra Lula se dan en el contexto de un proceso de judicialización de todas las administraciones de gobierno en Latinoamérica que tenían un signo progresista. Por tanto, no solo hay una campaña interna contra Lula da Silva, hay también una fuerte campaña política y comunicacional en Latinoamérica y en países como España, liderados por diarios como El País, por ejemplo, destinados precisamente a mostrar las negatividades que tienen gobiernos progresistas y entre ellos Lula da Silva encabeza los nombres de aquellos personajes que resultan, entre comillas, peligrosos para América Latina como gobierno. Es decir, medidas judiciales,
políticas, comunicacionales, campañas de oposición interna, pero también campañas de oposición externas, donde hemos visto a Estados Unidos, a países como España, a través de sus gobiernos, y también en Latinoamérica los gobiernos de derecha afines a Washington y aquellos que no quieren a Lula en el poder. Gracias, Pablo, por tu opinión para Hispan TV Noticias.